Ser podcast. Venecia cierra una edición plagada de estrellas, futuros taquillazos y algo de cine de autor. El certamen es el pistoletazo de salida a una temporada en la que las salas necesitan que el público vuelva al cine. Entre los estrenos de la semana, un drama con Michael Keaton sobre las indemnizaciones a las víctimas del 11S, un retrato de las políticas migratorias en Estados Unidos con Alicia Vikander y una comedia francesa muy loca y tierna. Y en televisión, Jessica Chastain y Oscar Isaac, que actualizan Los secretos de un matrimonio de Bergman en una nueva miniserie de HBO. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El Festival de Venecia ha sido escaparate de algunas de las películas que protagonizarán la carrera de premios, también de grandes producciones como El último duelo con Matt Damon y Ben Affleck. ¡Soy inocente! Solicito un duelo a muerte. Si perdéis, vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias. El gran estreno de la semana es una miniserie. HBO se atreve a revisar y actualizar Los secretos de un matrimonio de Bergman con Jessica Chastain y Oscar Isaac. ¿No será que sencillamente estamos empezando a hundirnos? Sin que sepamos cómo ha pasado, sin darnos cuenta. ¿Te refieres a nosotros? Se cumplen 20 años del atentado contra las Torres Gemelas, una tragedia que el cine ha retratado desde muchos puntos de vista. Michael Keaton es el abogado encargado de gestionar las indemnizaciones a las familias en Worth. Mi hijo era bombero. ¿Acaso su vida valía menos que la de un tío trajeado que vende acciones? Alicia Vikander regresa con un drama sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y el cine francés propone una tragicomedia entre lo tierno y lo absurdo en Adiós idiotas. Pero usted ha visto qué ha pasado. Depende. ¿Cómo que depende? Si me ayudan, lo he visto. Si no me ayuda, no. Y también nos vamos de rodaje a Galicia a conocer los entresijos de Operación Marea Negra, la serie que mete a Alex González en el primer narcosubmarino. Operación antidrogas sin precedentes en nuestro país. Localizan en la costa gallega un submarino que transportaba más de 3 toneladas de cocaína. El cine en la Ser, desde el Festival de Venecia. Hai presente quelle donne sole che trascinano le gambe stanche, che nascondono i propri difetti, che non sanno a chi lasciare i figli. Hai presente quelle coppie tristi che non parlano mai ai ristoranti, che si chiudono di fronte a Netflix per paura di affrontarsi. Che cosa gli direbbe? Che cosa gli direbbe mamma? Che cosa gli direbbe? Arrancamos efectivamente desde el Festival de Venecia, que llega a su fin, marcando un poco las claves de lo que va a ser este tercer trimestre del año en lo cinematográfico. Y lo que nos queda claro es que va a ser la vuelta de los grandes estrenos. Todo el mundo quiere lanzarse cuanto antes y tratar de remontar pues esos meses de sequía, ¿no? Por ejemplo, Ridley Scott, que es uno de los directores más hiperactivos del momento, ha presentado aquí, fuera de concurso, El último duelo. Fui una buena esposa. Entonces mi propio país me juzgó y me humilló. Una película sobre el consentimiento, sobre el Me Too, que vuelve a traer aquí a Ben Affleck y Matt Damon, que bueno, pues no se habían juntado para escribir un guión desde que ganaron el Oscar con el indomable Will Hunting, y lo han hecho a 4 manos. Hay también 2 guionistas para tener la parte femenina y masculina. Y este también ha sido el festival del blockbuster de autor, con Dune, que ya la comentaremos la semana que viene, también con Última noche en el Soho, y con más futuros taquillazos. Por ejemplo, el terror, yo me he acordado mucho de Elio con esta película, nos ha dado un respiro esta semana con Halloween Skills. ¡Benson! ¿Me recibes? ¡No te veo! ¡Coge mi mano ya! ¡Maldita sea! ¡Cógela! ¡Ah! Y yo decía que me he acordado mucho de Elio porque a Elio le gusta pasar miedo en el cine, es un chico valiente. ¿Cómo estás, Elio? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Sí, sí. Y ahí está José Manuel Romero, que se ha ido justo para no ver Halloween. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo el terror no, yo blockbuster solo este año. Solo quiero lo Y Laura grande. Martínez. Hola, Laura. Pepa.
Pues la verdad es que Halloween, fíjate, yo creo que es una de las películas que más terror da. Han presentado aquí esta segunda entrega de esta renovación que están haciendo ahora del clásico de Carpenter, y además pues venía Jamie Lee Curtis a presentarla, a recibir también el León honorífico a toda su carrera, que empezó precisamente con la Halloween original, la del 78, y que la ha convertido pues en una de las reinas del grito, aunque ella decía, es que ella es como yo, odia el terror. I've never been to acting class. I prepare emotionally, but that's my job. But I scare easily. Y decía que ella no ha tomado clases de interpretación, que ella su trabajo lo hace desde las emociones, y que realmente en estas películas es que se asusta muchísimo. Y de hecho contaba una cosa interesante, que es que venía en el avión con el director de la película y que estaba leyendo el guión de la tercera, y que le estaba dando tal acojón en el avión que tuvo que dejar de leerlo y que no había podido pegar ojo en toda la noche, ¿no? O sea, que ha estado divertidísima. Dice que lo que más le gusta en el mundo es rodar, trabajar en equipo, no los festivales y las alfombras rojas, que ella está en un momento bueno de su carrera, que sigue trabajando. También se acordaba de su madre, Elio, o sea que ha sido muy bonito. Sí, Janet Leigh, que era también la reina del grito, porque menudos gritos que pegaba en Psicosis, sí, ¿no? Con razón, por otra parte. Y yo me acuerdo de ese documental de la escena que cambió el cine, ¿no? Que era toda la explicación de Psicosis y de la escena de la ducha, y cómo Jamie Lee Curtis pues recreaba la escena de la ducha que protagonizó su madre, ¿no? Janet Leigh. O sea que sí, es una reina del grito que le viene por genética prácticamente. Sí, además entraba con gafas de sol en la rueda de prensa. Bueno, estuvo simpatiquísima, recogió ese León honorífico, el otro lo recogió la semana pasada Roberto Benigni. Y vamos con otra vieja gloria que ha pasado por aquí, que es Franco Nero. Ha venido a presentar el documental Django y Django, que es un homenaje a Sergio Corbucci, según Tarantino el segundo mejor director de spaghetti western que hay, después del otro Sergio Leone. Y la verdad es que es un documental divertidísimo, muy interesante, precisamente por esto que explicaba el actor. Io l'ho scoperto dopo, non in Django, perché poi dopo Django io sono andato in America a fare un musical Camelot, dove sono rimasto 12 mesi, e lui si explicaba offese. Franco Nero que él había descubierto después, no en la primera película, no cuando rodó Django con Corbucci, todo el significado antifascista de los westerns de Corbucci, porque en el documental se cuenta que Corbucci era hijo de un policía de Mussolini, pero que odiaba el fascismo, y entonces cuando llegaba a casa tiraba el uniforme, y él durante su infancia había vivido eso, y había sido un niño cantante en un coro fascista. Entonces todo ese antifascismo luego lo coló en todas sus películas. Hablaba Franco Nero de cómo todos los buenos eran siempre mexicanos, polacos, judíos, ¿no? Siempre eran los sometidos, y cómo era un tipo tremendamente violento y cruel y divertido, que llegaba al set y decía, ¿cuántos tíos matamos hoy? ¿No? O sea que era, pues imagínate a Tarantino viendo esas películas, ¿no? Copiando, porque reconocía a Tarantino en el documental que había copiado todo, que es increíble. Sí, la verdad es que ha dado a conocer a estos directores, como veíamos en Érase una vez en Hollywood, no solamente a los italianos, sino también a los españoles que trabajaron y hicieron westerns en Almería, spaghetti westerns en Almería. Y la verdad es que Sergio Corbucci, lo que se veía en los cines de barrio eran sus películas, pero yo creo que nadie se fijaba en quién firmaba esas películas y el trasfondo ideológico que podrían tener. O sea que es muy interesante ver estos documentales, precisamente para completar un poco esa educación cinéfila de barrio que muchos tuvimos, ¿no? Y esta última semana, pues lo cierto es que ha tenido menos estrellas, se ha centrado todo más aquí en el cine de autor y en el cine italiano. Muchas son películas que pues nos hablan del momento actual, de este posconfinamiento, en el que quizás se buscan nuevas maneras de ver, de entender el mundo. Por ejemplo, hemos visto un tempo muy lento y poético, ¿verdad, José? La Italia vaciada de Fra Martino en Il Buco. Sí, las cabras del Buco y la espeleología densa. Que fíjate, ya ha ido desinflándose. O La desconexión que sufre Marta Nieto en 3, es la película de Juanjo Jiménez, una mujer que oye todo, como yo ahora mismo, con retardo. Absolutamente, los ritmos internos y externos, porque claro, ¿no? Entiendo que tiene que haber un equilibrio entre cómo uno se siente, cómo uno está, lo que uno necesita y lo que pasa fuera. Va todo tan rápido fuera y nos enseñan tampoco a mirar dentro, que es muy fácil ir desacompasados en las relaciones, en cómo comes, en cómo hablas, en cómo te relacionas con los demás, cómo trabajas. Por eso luego, ¿no? Enfermas, el cuerpo pues como a ella, entramos en unas crisis que no sabemos ni por dónde vienen.
Y hay algo que mirar, ¿no?, las cosas de frente, hay que ser muy valiente o hay que estar harto de sufrir, pero es verdad que ayuda a aceptar. De repente se convierte en otra fase. Pues José, la verdad es que ha sido una sorpresa esta película, ¿no? Una de las más originales. Cuando menos la más original que hemos visto en mucho tiempo por la propuesta, ¿no? Que te sorprende realmente ese juego con el sonido que, como decía Pepa en su artículo, es el hermano menor siempre del cine y que está aquí en primer plano, y luego hablar con Juanjo Jiménez, y que te diga, pues el retardo, el delay, yo lo escribí como un villano, el contrapunto de Marta Nieto, ¿no? Y toda la película te va seduciendo, te va intrigando, camina del suspense a la comedia romántica, al thriller, al drama más íntimo, maternal, o sea, tiene muchos elementos y nunca pierdes la atención en el viaje que haces con la protagonista a través del sonido, tanto del pasado como del futuro. Yo creo que es una de las películas de la temporada más pequeñita, pero muy, muy original del cine español. Total, y además esa sensación, ¿no?, de parar y de desaparecer, que seguro que muchos van a conectar con ella, ¿no? Y que está también en la película del cineasta mexicano Michel Franco, Sundown, película rodada en inglés en Acapulco, con Tim Roth como un ricachón que desaparece y abandona a su familia. La única decisión que toma es quedarse, alejarse, separarse, como dices, y nadie lo respeta, nadie respeta esa decisión. Todos los problemas vienen porque el personaje decide hacer algo y la gente a su alrededor no acepta lo que decide. Y siguiendo en México, pues nos ha gustado mucho La Caja, que es la nueva película de Lorenzo Vigas, director venezolano afincado en México, que ha rodado en el norte del país, en una zona empresarial, y hemos aprendido lo que son las maquiladoras, que son unas fábricas que no pagan impuestos, ¿no?, que exportan a Estados Unidos y que tienen a sus trabajadores pues en un régimen de esclavitud. Pero también la película habla de una cosa interesante, como es la figura ausente del padre en América Latina. El amor ciego siempre nos puede llevar a lugares peligrosos, ¿no? Hay que entender a quién amamos y por qué amamos a esa persona, y sí, es cierto que hay mucha gente que está dispuesta a dar su vida por personajes históricamente que han sido terribles para la historia de Latinoamérica. Y esa ausencia del padre, pues mira, fíjate, eso es otra constante que hemos visto en más películas en el festival, por supuesto en Madres Paralelas, ¿no?, que es la película más matriarcal de Pedro Almodóvar, esa gran inauguración del festival, pero también la hemos visto en Chi rido io, que es una comedia barroca que aquí ha entusiasmado a los italianos de época, en la que Mario Martone cuenta el que fue el primer caso de plagio en Italia y cómo surgieron los derechos de autor. Fue la época de Edoardo Scarpetta, un cómico famosísimo, coetaneo a D'Annunzio, che interpreta Tony Servillo. Io ho immaginato, Mario prima ha usato un termine non casuale, divorare, ho immaginato Scarpetta come un animale. La verdad es que es una actuación soberbia la de Tony Servillo, bueno, como casi todo lo que hace un cómico y además un tipo tremendamente nauseabundo y a la vez carismático, ¿no? Porque es un padre que tiene hijos, un señor que tiene hijos con todas las mujeres posibles, que no quiere a los hijos, que se mete en todos los follones, ¿no? Que tiene como esa cara grasosa encima del escenario. Bueno, una película que ha gustado mucho, que también reflexiona sobre si el arte debe ser popular o llegar al público, cómo se debe usar los límites del humor, ¿no? Temas muy actuales en una película, como decimos, muy barroca. Y bueno, pues también hemos visto por aquí cine que llega a las plataformas, el cine de Netflix, como el western de Jane Campion, El poder del perro, o Fue la mano de Dios de Sorrentino, ¿no? Películas que hablan del poder, de la familia, de situaciones traumáticas. Como decíamos, había cine social, ¿no? Con Uno Tremont, que es la película del francés Stéphane Brisset, que cuenta pues la situación de precariedad, como viene haciendo él en las últimas películas, en el mundo laboral actual, ¿no? Que también es una cosa que se ha acrecentado con la pandemia, y lo hace con uno de sus actores fetiche, con el francés Vincent Landon.
Y si algo ha afectado a la convivencia y a la pareja ha sido el confinamiento, y algo de eso se ha colado en la única serie que se ha presentado en Venecia, es Escenas de un matrimonio. Es una serie, pero también tiene algo de cine, es el remake de la obra de Ingmar Bergman que HBO va a estrenar este mismo lunes. El director sueco diseccionó el matrimonio burgués en los 70 en una miniserie de 6 capítulos que pueden ver en Filmin, por cierto. Es una de las obras más influyentes del audiovisual contemporáneo, y Dani Garran pues nos recuerda cómo era esa historia que protagonizaron Liv Ullmann y Erland Josephson. Un matrimonio de unos 40 años, padres de 2 hijas y con más de una década de convivencia a sus espaldas, se confiesan en el sofá de su casa acerca de cómo se ven a sí mismos y cuál es el éxito de su relación. Puedo parecer presuntuoso si me describo como inteligente, triunfador, jovial, equilibrado, sexy, un hombre de mundo, instruido, brillante en sociedad. Quizá no tenga de mí misma un concepto tan elevado como tiene Johan, pero a decir verdad me siento satisfecha con el tipo de vida que llevo. Es la primera escena de Secretos de un matrimonio, la miniserie que el cineasta sueco Ingmar Bergman realizó en 1973, en la que disecciona el largo y doloroso proceso de descomposición de una pareja acomodada. Johan y Marianne cenan con sus 2 mejores amigos y después de ser testigos de sus problemas conyugales, comienzan a plantearse su relación, como una suerte de premonición si siguen evitando hablar de sus sentimientos. ¿No será que sencillamente estamos empezando a hundirnos? Sin que sepamos cómo ha pasado, sin darnos cuenta. ¿Te refieres a nosotros? ¿Es porque elegimos y elegimos mal? ¿O una fuerza, algo como el destino que nos arrastra sin querer? Hasta que te ves al borde del abismo. ¿Ha pasado algo, Johan? Nada, absolutamente nada. ¿Seguro? Te lo prometo. Debemos ser absolutamente sinceros entre nosotros. ¿Lo somos? Yo diría que sí. Uno no puede andarse por las ramas, hay que decirlo todo, aunque sea horrible e incómodo. Es necesario. Desde luego. 5 matrimonios y una infancia marcada por las discusiones violentas de sus padres parecen ser suficientes para que Bergman desplegara toda una narrativa teatral en la que sus 2 protagonistas, Liv Ullmann y Erland Josephson, viven algunas de las escenas clave en la vida de esta pareja, cuyo alto nivel intelectual y económico no les salva de la infidelidad y de la autodestrucción. Quiero que me hables de Paula. Por favor, ¿para qué serviría? Lo necesito. Vamos, deja de martirizarte. No es por martirizarme, necesito saber cómo es. Es mucho peor imaginarse a alguien que no tiene contorno. Seguro que tienes una foto suya, ¿no? María, no podemos evitarlo. Te lo pido, por favor, concédeme al menos eso. There is a house built out of stone. Intimista y minimalista, despliega todos los estados por los que un matrimonio atraviesa hasta que se acaba, e incluso más allá de terminarse. Bergman no se fija en cuál ha sido la causa de este desastre sentimental. Quizá es lo de menos. Más bien abre debates morales mientras analiza sus conversaciones en primer plano. Siento remordimientos porque primero deseo tener un hijo y me ilusiono con la idea, y en cambio, cuando ya es un hecho, me arrepiento de todo. Francamente, me parece inmoral. ¿Por qué tienes que buscarle el aspecto moral a todo? Es mi 4º hijo, uno se murió y a este le mataré. Así es imposible razonar. Es lo que pienso. Se trata de ser práctico. No se trata de eso. Y va añadiendo más y más capas de personalidad a estos personajes enfangados en la rutina y la apariencia, dejándose llevar continuamente por sus caprichos sentimentales. La clase social, el trabajo y el feminismo también tienen cabida en sus reproches. Ahora las mujeres pueden hacer lo que deseen. La pena es que no les apetece. Vaya, qué interesante. Siempre he pensado que las mujeres feministas están recubiertas de una pátina patética. Especialmente cuando arengan a sus compañeras. Una masa de mujeres somnolientas e inútiles que se han lavado el cerebro a sí mismas desde que nacieron. Es lamentable. Secretos de un matrimonio es una radiografía de la descomposición de una relación. Un terremoto sentimental del que ninguno de los miembros pueden salir indemnes. Pero también es una reflexión profunda que no da detalles de en qué momento se produjo ni cómo puede solucionarse, sino que lo presenta como inherente al ser humano. Es como si hubiera dejado de sentirme real. Tú tampoco eres real, ni nuestras hijas. También podrías verlo a la inversa. Somos seres cobardes, indulgentes y dignos de lástima que son incapaces de conectar con la realidad. Nos avergonzamos de nosotros y no tenemos cariño ni alegría. I'm in the garden where we plant
see. There is a tree as overs me. Esos eran los temas que planteaba Bergman y que ahora actualiza Haggai Levy, creador israelí de títulos como En Terapia o The Affair. Oscar Isaac y Jessica Chastain protagonizan esta revisión, que ha contado con la producción del hijo del propio Bergman y que se ha presentado, como decíamos, aquí en Venecia. Sí, decía Haggai Levy que la serie original le ha acompañado durante toda su vida. Supongo que tiene que ver con el momento en el que la vi. Era muy joven. No estaba preparado para eso y quedé impactado. Me hizo darme cuenta por primera vez que la televisión podía ser realmente un arte. La he visto una y otra vez, cuando hice En Terapia y The Affair. Siempre fue mi referencia. Cuando se dirigió a mí el hijo de Bergman, Daniel, estaba emocionado y asustado a la vez. Pero sabía que tenía que hacer algo. 50 años después, muchas cosas han cambiado. El matrimonio ya no es una institución, cree el creador, aunque sí, como vemos en la serie, se ha convertido en una especie de empresa capitalista. Hoy el matrimonio ya no es una institución como era en los años 70. Bergman dirigió un ataque directo contra ese matrimonio como institución. Pero hoy ha sido atacado tanto que no lo es. De hecho, sentía que debía tender a lo contrario, subrayar que una separación también es algo muy traumático. La religión era parte importante de la obra de Bergman, los conceptos de pecado, culpa y perdón. Aquí también eso ha cambiado. El personaje de Oscar Isaac es judío, como la educación del creador israelí. No es mi cultura, no es mi religión. He tenido que hacer todo para conocer estos personajes. Este es mi entorno. Crecí en un ambiente religioso hasta los 20. Y sentía que había algo de esa cohibición, de los problemas con el sexo o lo que sea, por haber crecido así. El gran cambio de la serie es la inversión de roles, la mujer una alta ejecutiva, la proveedora de la familia frente al marido cuidador, y esa fue precisamente la gran motivación para unirse al proyecto de Jessica Chastain, La perspectiva de género. Para mí era interesante mirar la serie en términos de roles de género. Si te fijas en la original, son los roles de ese periodo de tiempo y esta explora los roles de género en la actualidad. Por ejemplo, en términos de salario, de quien sustenta a la familia, lo que significa ser madre, la relación de las mujeres con el sexo. Todo eso era emocionante para mí al reexaminar Secretos de un matrimonio hoy. La serie miraba qué era ser madre y esposa en ese tiempo, y ahora lo puede hacer en términos de fertilidad u otros muchos. Creo que hay muchos aspectos interesantes que la gente puede ver. Chastain y Oscar Isaac derrochan química en pantalla. Ahí está el vídeo viral, que es lo más compartido de este festival de Venecia, en la alfombra roja, con esta intimidad que en la serie los actores son amigos desde la universidad y ya habían trabajado en algunas películas juntos, y la confianza, dicen, ha hecho que la experiencia fuera muy intensa. Es gratificante. Nosotros bromeábamos durante el proceso porque hay una confianza inmediata. No tienes que preocuparte de ser educado u ofender a la otra persona. Sabes que puedes ser completamente honesto sobre todo. Pero lo complicado es que a veces tú también necesitas un descanso de eso. Nosotros estamos todo el rato leyéndonos la mente y era como, ¡sal de mi cabeza ya! Sentía que en ese trabajo no había un tiempo de silencio. Pues la verdad es que menudo reto, ¿no? Adaptar a Bergman, Elio, en una serie además, no sé, que yo creo que ha sido adaptada no tanto en el audiovisual, pero sí
de alguna manera hay muchas películas y muchas series que recuerdan cosas de lo que escribió Bergman y que no es fácil, ¿no?, reactualizarlo. No, aunque yo, volviendo a ver el primer y el segundo capítulo, creo que es muy actual. Es que realmente el mundo de la pareja, de lo que sucede de espaldas a los demás, a los amigos, lo que pasa en el dormitorio, pues es un tema inagotable, ¿no? Y este mismo autor, como hemos dicho, pues de alguna manera lo refleja en Terapia y The Affair, que tiene muchísimos diálogos y muchas situaciones que parecen sacados de escenas de un matrimonio de la serie de Bergman, ¿no? Y luego hay otra cosa que me ha sorprendido volviendo a ver la serie de Bergman, es esos papeles de ella y él, que los dos, bueno, ella es abogada, Lee Fullman interpretaba a una abogada especializada en divorcios, él también trabaja en la universidad, es del año 73 y entonces la distancia que había en esa época entre España y Suecia era abismal, ¿no?, con las relaciones de pareja, ¿no? La mujer estaba muchísimo más sometida a la vida del hombre que la que podía haber en Suecia en aquella época. Imagino que con el paso de los años hay muchas cosas que son muy parecidas y otras que han cambiado bastante, ¿no?, en las relaciones de pareja. Hay una cosa curiosa, en Cannes se presentó la película de Mia Hansen-Løve, Bergman Island, ¿no?, que viaja a la isla de Faro a recorrer un poco los lugares de Bergman, y entonces se habla mucho de la familia de Bergman, ¿no?, que tuvo un montón de hijos y que no les hacía ni caso, ¿no? Entonces es curioso también observar cómo fue un director que habló tanto, ¿no?, de lo que pasa en la pareja y de las relaciones burguesas, de familia, y alguien que tuvo una vida también que luego pues se habrá revisitado, ¿no? Pero bueno, me resultaba curioso viendo la serie. Sí, el tema de las relaciones de pareja era uno de sus temas preferidos, que además los abordaba tanto en cine como en las obras de teatro. Más, ese otro gran tema es el peso de Dios, de la religión, cómo influye en nuestras vidas, la muerte, que hay más allá, en fin, todas estas cosas. Pero el tema de la pareja, además de ser él un mujeriego bastante empedernido que le trajo bastantes problemas en su vida personal, ¿no? Bueno, ¿y qué os ha parecido la nueva serie, Dani? Bueno, pues yo en realidad no conocía la obra de Bergman, me he acercado a ella con el estreno de esta nueva versión y la he visto entrelazada, veía 2 capítulos de una, 2 capítulos de otra, y la verdad es que me ha fascinado. Creo que es una adaptación muy buena, mantiene toda la esencia y creo que lo que decía Eli, a pesar de que han pasado un montón de años, a todos nos gusta, ¿no?, ese punto voyeur de ver discusiones de pareja de un ambiente tan burgués y tan intelectual en el que ellos viven, y no ha cambiado mucho. Se actualiza pues con temas como la monogamia, la maternidad o la paternidad, que están un poco más presentes, el narcisismo, el éxito profesional, y con ese cambio de roles que creo que está muy, muy bien traído a la actualidad, pero yo creo que es una adaptación muy buena, la verdad. La química que tienen los actores protagonistas es el gran valor que tiene, y yo creo que es muy disfrutable. Sí, yo creo que además conserva todos los rasgos estilísticos un poco de Bergman, ¿no? Esa teatralidad, porque es una serie muy, muy teatral, esos primeros planos que enfocaba Bergman. De hecho, esta nueva revisión, actualización de la serie empieza con los actores entrando en el set de rodaje con un café en la mano y rodeados de mascarillas, dando a entender, ¿no?, de que vienes a ver un espectáculo. Y yo creo que Bergman sigue siendo tremendamente actual, porque más allá de los temas puntuales que podía tocar, como el aborto, el feminismo, en los años 70, el concepto es general, ni siquiera es un concepto, son dramas burgueses y matrimonios burgueses, pero son extensibles a todo el mundo, porque el concepto general es el de la convivencia, el de la pareja, el del amor como motor vital, el del perdón, el de la culpa, como decíamos. Son estos conceptos, yo creo, mucho más etéreos, y Oscar Isaac y Jessica Chastain funcionan muy bien dándole la vuelta a los roles en esta serie. Tanto es así que el primer capítulo, pues la pregunta ya es cómo es un matrimonio monógamo. O sea, eso es lo que se preguntan, y en los 70 era cómo era un matrimonio de éxito, cuáles eran las claves, ¿no? Cómo ha cambiado el asunto. Y yo creo que va a ser una de las grandes series de HBO de esta nueva temporada. Sí, la verdad es que ellos están fantásticos, y a mí me gusta mucho esa cosa de romper la cuarta pared, ¿no?, con ese inicio donde además vemos las medidas anti-COVID, ¿no?, porque claro, la serie también es hija de su tiempo, ¿no? Y hay una cosa que sí que me parece que es lo que cambia o que reactualiza, que es el retrato del hombre, ¿no?, que quizá en la serie de Bergman era un retrato de un hombre de los 70, que aunque Suecia era un país mucho más moderno,
gobierno pues no había avanzado como hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Y el retrato de Oscar Isaac, lo que me gusta es que es un tipo progre, un aliado, un tío que ha estudiado filosofía, que es judío y entonces en su condición de minoría en Nueva York, ¿no? Tiene muy claro dónde está, y sin embargo cómo se van desatando, y es el padre simpático frente a la madre más seca, ¿no? Que es ella, y cómo van cambiando todos esos mecanismos y va descubriendo pues al final, no sé, acciones que son inevitables y que están dentro de la pareja y que están dentro del matrimonio y que están dentro del sistema patriarcal y que van emanando, ¿no? Como esos pequeños conflictos, ¿no? Y a cada uno se le va poniendo en su sitio. A mí, la verdad es que me parece que está contadas esas dinámicas de una manera excepcional y estoy de acuerdo en que va a ser una de las series de la temporada. Y recomendamos a la gente que haga lo que Dani. Sí, o sea, poder ser que vayan viendo el primer capítulo. Esta tiene 5 capítulos, la original 6, pues que vayan viendo un capítulo de la de 1970 y uno de la de 2021 y vayan comparando porque el guión es prácticamente calcado. It's a funny thing that you never gain self-control. Guess it's been a while since you last said sorry. Crying in the dark at your best friend's party. You've had enough, gotta turn the lights up, go home. Couldn't wait to turn 15. Then you blink and it's been 10 years. Growing up a little at a time and all at once. Pues ahora sí, vamos a abrir el bloque con los estrenos más destacados que llegan a las salas de cine. El cambio en el calendario es Paralelas, que iba a estrenarse esta semana, es la nueva película de Pedro Almodóvar, ya saben, ya les hemos hablado de inaugurado Venecia, habla de la memoria histórica, bueno, se ha hecho que la cartelera al final se coja esta semana con los estrenos, justo cuando empezaba a haber síntomas de recuperación en las salas. Los datos de taquilla del pasado fin de semana han sido buenos. Shang-Chi con más de 1,5 millones de euros y After con más de 800.000. Ya analizamos el fenómeno con Laura y estaba claro de por qué, ¿no? Bueno, esperemos que esta tendencia de ir a las salas se mantenga y para ello pues algo tendrán que ver estas novedades que llegan esta semana. Por ejemplo, una película que recuerda la tragedia del 11 de septiembre cuando se cumplen justo 20 años atentado de las Torres Gemelas. Se titula Wars, la dirige Sara Colangelo, es la directora de la versión americana de La profesora de parvulario. Michael Keaton, Stanley Tucci protagonizan esta historia basada en hechos reales sobre el abogado encargado de gestionar el fondo de indemnizaciones para los familiares de las víctimas de aquel atentado. Ya saben, por desgracia, todas las víctimas no son iguales en una tragedia y la película indaga en ese clasismo y también en el lado humano que hay detrás de las cifras. Ahí pueden ver que realmente la fórmula es bastante sencilla. ¿Para qué la necesitamos? Por favor, esperen. ¿Para qué necesitamos esto? Es alucinante. ¡Eso! ¿Por qué no nos pagan de forma igualitaria? La vida de mi hija vale tanto como la de cualquier empleado de oficina. Por desgracia, ese aspecto legal no depende de nosotros. Elio, ¿qué te ha parecido Wars? Una película para este 20 aniversario. Pues muy interesante, me ha gustado muchísimo. La verdad es que te da muchos temas de los que reflexionar. Yo sabía que había habido una indemnización. En lo que se plantea en la película es que el gobierno de los Estados Unidos, pues ante la posible avalancha de peticiones de indemnización por parte de los que perdieron la vida y de sus familiares en las Torres Gemelas y en los distintos atentados, ¿no? En el Pentágono, pues decide hacer un fondo común, ¿no? Y se lo encarga a un abogado especializado en eso, en seguro se puede decir, ¿no? Y entonces lo que te plantea la película es cuánto vale una vida, ¿no? ¿Cómo se calcula? ¿Valen igual las vidas de los ejecutivos que estaban en las Torres Gemelas que los trabajadores que limpiaban, por ejemplo, esas oficinas y que murieron también? Y entonces lo hace con un tono pues muy con ausencia de sentimentalismo, ¿no? Quizás es una película un poco fría, pero que te va llegando al corazón precisamente porque te plantea dramas humanos, ¿no? Te va descubriendo algunas vidas y de lo que había detrás de esas vidas que se truncaron ese día. Y está extraordinario Michael Keaton como ese abogado y Stanley Tucci como una de las víctimas, alguien que perdió a su mujer y que le hace ver que no todo se puede calcular con una fría fórmula, sino que hace falta acercarse a la tragedia personal de cada uno de las personas que estaban detrás de ese drama, ¿no? Que
murieron sus hijos, sus padres, o sus hermanos, o sus amantes, o sus esposos, ¿no? O esposas, ¿no? Y en fin, es una película que a mí me ha gustado mucho, con esa pausa, con esa densidad judicial muchas veces que tienen las películas americanas, y yo las recomiendo abiertamente. Parece que los coreanos siguen de moda en Estados Unidos. Primero el éxito de Parásitos, luego el retrato íntimo de Minari, y ahora llega una película que aborda la inmigración y el racismo. Lo hace desde una mirada totalmente diferente. Justin Chon dirige y protagoniza Blue Bayou, película presentada en el Festival de Cannes este año, sobre un tatuador coreano que llegó con 3 años a Estados Unidos y que fue adoptado, con una vida precaria pero relativamente asentada junto a su mujer, a la que da vida Alicia Vikander. Una riña con la policía lo enfrenta a una posible deportación. Tiene 2 hijas. Mírelo, está claro que él es estadounidense. No importa el aspecto que tenga. Es la política de inmigración. Me trajeron aquí con 3 años. Llevo viviendo aquí más de 30. Ya, pero en algunas adopciones internacionales de los años 80 los trámites no se hacían. Pero ya le digo, llevo aquí más de 30 años. ¿No puede usted decirles que me adoptó un matrimonio blanco? Yo la he visto, a mí me ha gustado, quizá un poco melodramática en la parte final, se hace un poco excesiva, ¿no? Busca para mí la lágrima un poco fácil, pero el tema también es muy fascinante, ¿no? Las personas que fueron adoptadas y que se encuentran con que no se les reconoce su ciudadanía norteamericana, ¿no? Que por lo que vimos en la película son bastantes, porque al final de la película te pone una serie de retratos de gente que está o esperando la deportación o que ha sido deportada, como lo que se cuenta en la historia de la película, ¿no? Ya saben, la riqueza del cine francés, la variedad de propuestas que llegan cada año a España y la capacidad que tiene esa cinematografía para crear fenómenos inesperados. Es el caso de Adiós idiotas, es una tragicomedia que firma Albert Dupontel y que ganó 7 premios César, los Goya franceses, la pasada temporada. El propio Dupontel y también Virginie Figall, la que veremos en unas semanas en Benedetta, la película de Paul Verhoeven, son los protagonistas de esta historia un poco esperpéntica en la que 3 outsiders, una mujer enferma, un informático depresivo y un documentalista ciego, se embarcan en una aventura que les une. ¿Qué hago aquí? Bueno, a ver, yo estaba en las oficinas y me tomé la libertad de llevarle conmigo. ¿De llevarme con usted? Sí. Buscaba el archivo de un niño al que tuve que abandonar y pensé que podría ayudarme. ¿Ayudarla? Sí. He visto que es importante. De asuntos internos. Me han dicho que ustedes pueden. Solo soy informático. De asuntos internos, pero no tramito ningún informe. Y perdóneme si le digo esto, pero así no funcionan las cosas. No se secuestra a la gente para que le ayude con un informe. José, ¿es tal el fenómeno o los franceses se vinieron arriba? Bueno, ellos se vienen arriba, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho. A mí es que este tipo de comedias negras, pero con mucha alma, ¿no? Con mucho trasfondo, que juegan con el drama, con la comedia, con lo esperpéntico, con lo absurdo, que tampoco yo no necesito reírme a carcajadas, pero aquí lo importante es la construcción de los personajes, y yo creo que sí acompañas a estos 3 personajes en situaciones totalmente extremas o límites o realmente aburridos, que buscan una especie de consuelo o redención con una historia pues muy bonita, ¿no? Con un trasfondo muy bonito mientras los persigue la policía. Yo creo que funciona bastante bien y es una propuesta muy original, también desde lo visual, ¿no? Que no estamos acostumbrados a ver en una comedia, pues colores saturados nivel Almodóvar, con una iluminación así. Sería pues un poco, pensaba también, pues como una Historias lamentables de Fesser, ¿no? En ese sentido, para que lo entienda el público español, como si fuera un capítulo de esas historias lamentables. Esta también es lamentable porque luego tiene un pozo dramático y amargo tremendo, pero también te roban el corazón estos 3 locos que andan por ahí buscando una salida. A mí no me ha convencido mucho, pero es cierto que esa capacidad que tiene el cine francés para hacer productos tan diferentes, ¿no? y tan redondos, que a mí no me guste porque no entro en la propuesta o porque no entro en los ritmos, pero sin duda es una de las películas del año y claro, ahí están esos 7 premios. Bueno, y si os parece, vamos con el cine español, que también propone otra comedia, es Con quién viajas, la ópera prima de Martín Cuervo. Imaginen un viaje en BlaBlaCar o otro sistema de coche compartido en el que los desconocidos pues no lo son tanto, y entonces pues empiezas a temer por las intenciones de tu compañero, a sospechar por ese chico extraño que conduce. Esa es la historia que se desarrolla íntegramente durante un trayecto y que protagonizan Salva Reina, Andrea Duro, Paul Monen y Ana Polvorosa. ¿Julián? Sí.
poste. Ahí va. Eres Julián, ¿no? ¿Cuántos vamos a hacer al final? Porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación. Quería llevar solo uno, pero al final no he sabido bloquear los asientos o no lo he hecho. Yo no sé qué he liado. Sois 3, somos 4. No sé si sabes lo que te quiero decir. Bueno, pues con la actriz a la que conocimos en la serie Aída hemos charlado sobre su carrera, su visión del cine y también sobre los nuevos proyectos que tiene entre manos, entre ellos el estreno de La Fortuna, que es la serie de Alejandro Amenábar. La verdad tenía muchas ganas de involucrarme en este proyecto. Cuando me llegó el guión vi que era un guión muy fresco, que se podía abarcar desde un punto como muy natural y demás. Y luego me llamó la atención que tenía una parte técnica que me apetecía bastante, que era el hecho de rodarlo en 3 semanas, el hecho de tener que estar pues dentro de un coche durante todo el rodaje. Tuvimos la suerte de que se pudo rodar cronológicamente, con lo cual los actores también vivimos a nivel pues orgánico y energético desde el inicio del guión hasta el final, y eso era muy interesante. O sea que había como muchas cosas que me llamaban la atención y que quería como abarcar porque nunca las había tocado. Digo, me gusta un poco la transición que hace y cómo comienza, pues eso, como un simple viaje y de repente como todo se va torciendo y a mitad de la peli tiene como un giro ahí de que te lleva pues más al suspense o al thriller de decir, Dios, ¿qué va a pasar? Esta persona es un tanto extraña y rara y no sé por dónde va a salir todo esto. Entonces, no sé, me pareció muy divertido. No me pareció o sea, me pareció una comedia diferente. Yo creo que siempre me he ido dejando llevar mucho por mi intuición y por un poco las necesidades que yo sentía que tenía. Sí que es cierto que cuando terminó toda la etapa de Aída, yo ya sentí en ese momento que esa etapa de mi vida estaba como cerrada o estaba finalizada. Por eso decidí marcharme un poco antes de que terminara la serie, porque en ese momento ya lo sentía así. Siempre he pensado que hay que tomar decisiones en la vida y que a veces hay que arriesgarse. Hasta ahora he tenido la gran suerte de poder un poco ir seleccionando cosas que por mi intuición o por mis capacidades a la hora de leerlo, a la hora de ver cómo es el proyecto en sí, pues me apetece involucrarme o no. A mí lo que me gusta mucho son pues los diferentes géneros. O sea, los personajes muy opuestos, muy diferentes, o sea, que no tengan nada que ver entre ellos. Creo que al final es lo que a mí me va a aportar y me va a hacer crecer más como actriz. Creo que el picotear de aquí y de allá pues me va formando, ¿no? Y me va haciendo como evolucionar y me va haciendo crecer. La verdad es que estoy encantada porque creo que voy a terminar el año de la mejor manera posible. El estar trabajando al lado de todo el reparto que encabeza la serie, el estar también de la mano de Alejandro y vivir un proyecto así, un guión como es La Fortuna y toda la historia y todo lo que se cuenta, que es tan necesario y es una historia tan conmovedora y tan bonita, ha sido espectacular. O sea, para mí, pues ya te digo, es algo que estará en mí y que será algo que perdurará el resto de mi vida, porque ha sido una historia increíble, ha sido maravilloso poder interpretar el personaje y poder vivir toda la experiencia y estar a las órdenes de Alejandro y observar también y ver pues eso, cómo dirige, cómo piensa, cómo fluye, cómo siente. O sea, es una pasada. Luego voy a hacer un corto también, he rodado parte, pero me queda la mayor parte del corto, que se llama Mara. Está dirigido por Josep Cister y bueno, es un corto de terror. Me apetece mogollón tocar el género de terror, que nunca he hecho nada de terror y me ilusiona mucho. Y luego tengo la peli de Edu, La Piedad, que empezamos ya. En octubre, finales de septiembre, octubre se empieza a rodar y tengo un personaje que me apetece mogollón hacer y me apetece muchísimo volver a trabajar con Edu porque para mí es una maravilla. Y luego en noviembre una peli también que está escrita y va a dirigir Félix Vizcarret. Me encantaría hacer teatro y me encantaría involucrarme en algún proyecto de teatro pues potente, con un personaje que me hiciera pues eso, investigar y crear y como meterme mucho como en mi mundo interno e investigar mucho a nivel actoral, ¿no? Que es al final yo creo lo que te aporta el teatro, es como estar en cuerpo y alma en ese preciso instante. O sea, creo que es precioso. He hecho poco teatro y la verdad me gustaría hacer mucho más. Bueno, pues Elio, Laura,
¿Qué os ha parecido este viaje en BlaBlaCar? ¿Os sumáis a la propuesta? Yo sí, la verdad, me ha sorprendido porque me parece que es una película que con los pocos elementos que puede tener, es decir, un viaje en coche con 4 personajes, sabe sacar al máximo pues lo que da de sí la historia, ¿no? Que son las sospechas que se empiezan a establecer entre los 4 viajeros, ¿no? Sobre todo el que conduce el coche, ¿no? Si puede ser un asesino o no. Y me parece que la película tiene momentos muy divertidos y tiene momentos de intriga y te hace pasar un buen rato. La película afortunadamente no es muy larga porque no da mucho más de sí, pero yo creo que tanto el metraje como la historia están muy bien aprovechado y las 4 interpretaciones también me parece que están bastante bien. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Elio y sobre todo creo que bajo esa premisa tan sencilla en un principio o incluso simplona, ¿no? El rollo del viaje en BlaBlaCar, creo que transita bastante bien pasando de la comedia al thriller y las interpretaciones efectivamente están bastante bien ejecutadas, porque luego entre todos ellos se genera esa especie de inseguridad en el viaje que, bueno, yo no soy muy experta en estos viajes, pero sí que se nota esa tensión en las interpretaciones y me ha parecido bastante entretenida. Pues ahí queda la propuesta cómica. Me sorprende que no hayan hecho ese viaje en BlaBlaCar. Y bueno, 2 estrenos más relacionados con las distintas caras de la maternidad. Uno de los temas de moda en el audiovisual es el drama francés Pearl, que dirige la debutante Elsa Miel, una historia ambientada en el mundo del culturismo femenino que explora el rechazo a la maternidad. Mon père, il m'a dit que tu connaissais des super-héros. Spider-Man, il y a aussi Hulk qui se transforme en gros truc vert enorme. Y en plataformas, a Filmin llega La Verónica, una película chilena que cuenta la vida de una influencer, una mujer de un futbolista obsesionada con las redes sociales, con una hija pequeña de la que tiene celos y en medio de una investigación por un turbio asunto del pasado. Dirige Leonardo Medel y está protagonizada por Mariana Di Girolamo, la actriz de Emma, la cinta de Pablo Larraín. Es muy sacrificado ser la esposa de una estrella de fútbol. Mira a tu alrededor. Es lo más entretenido que hay. Es modelo, animadora, la primera dama del fútbol nacional. Bueno, de las películas vamos a saltar de nuevo a las series, así vamos, de un lado a otro, porque son las series que vamos a ver en los próximos meses. Los rodajes siguen en marcha en nuestro país, los protocolos sanitarios han encarecido las producciones, pero las plataformas pues buscan ideas y proyectos para su catálogo. Las miniseries son ahora una apuesta segura, las coproducciones ayudan a la distribución internacional y Galicia se ha convertido en un escenario atractivo para los thrillers. El Galician Noir lo llaman. Supongo que es por el tiempo, pero bueno, no voy a ser mala. Bueno, Amazon ha rodado allí Operación Marea Negra, una serie escrita por Nacho López y Pachi Azmecúa, que dirige, entre otros, Daniel Calparsoro. Es la historia real del primer narco submarino interceptado en Europa y está protagonizada por Alex González y Nerea Barros. Laura Martínez pues se ha dado una vuelta por allí. ¡Corta! ¡Hacemos una más! En noviembre de 2019, un semisumergible de 20 metros de eslora con un cargamento de 3.000 kilos de cocaína atracaba en las costas de Aldán. Su llegada supuso un hito en la historia del narcotráfico al convertirse en el primer narcosubmarino que llegaba a Europa procedente de Colombia. Operación antidrogas sin precedentes en nuestro país. Localizan en la costa gallega un submarino que transportaba más de 3 toneladas de cocaína. Por el momento han sido detenidos los 2 tripulantes del submarino, pero la operación sigue abierta. Un amplio operativo internacional ha permitido la localización del narcosubmarino cuando se aproximaba a la localidad pontevedresa de Cangas. A partir de este viaje calificado como épico se construye la ficción, dirigida por Daniel Calparsoro, Óscar Santos y el portugués João Maia. Pues es un producto, iba a ser una serie, un contenido de acción. Y a la vez un contenido de personajes, porque nosotros queremos que nuestros protagonistas y todos nuestros personajes tuvieran pues una profundidad, una empatía, porque es una historia muy dura. Entonces, ¿quién reunía todo eso? Pues Calparsoro, es decir, él hace la acción como nadie
y a la vez dirige actores. Calparsoro, que hace apenas un año estrenaba Hasta el cielo, ha estado al frente de este proyecto, rodado en diferentes localizaciones gallegas como Corrubedo, Palmeira, Aguiño o a Pobra do Caramiñal. Ya había leído yo la noticia previamente, creo que fue en noviembre de 2019, la había visto en prensa y me pareció ya en sí mismo una historia fascinante. Y lo que más me llamaba la atención era el concepto de aventura que tenía, ¿no? El hecho de que era como una odisea, de atravesar el Atlántico en una nave hecha a mano, de fibra de vidrio, sin ningún tipo de tecnología punta. El hecho de que estuviera basado en una historia real, pues le daba todavía más peso, y tomamos la decisión de separarlo, digamos, de esa realidad para no hacer un documental, sino llevarlo al mundo de la ficción. Operación Marea Negra es un producto gallego-portugués fruto de la alianza entre Mamen Quintas, de Ficción Producciones, y Pandora da Cunha Teles, productora de Ukbar Films. Nosotros habíamos trabajado juntas en un proyecto anterior, teníamos el interés de la RTP sobre este proyecto. Pandora y su socio también les interesaba subirse a esto, y cuando Prime Video se le comentó todo, cómo era la historia, el documento de venta y tal, pues dijeron sí, adelante, a por ello. Creo que también tenemos que contar historias con Portugal, nos viene muy bien porque somos muy parecidos, como dices, estamos una costa. Estamos muy cercos culturalmente, entonces culturalmente siempre hubo esta proximidad. ¿Por qué no transponerla para la ficción? Transponerla para la ficción juntos, ¿no? Teniendo actores portugueses, hablando portugués. Esto me parece que es un camino muy importante, porque en la Europa, ¿no?, a veces uno se aparta nacionalmente, pero las regiones también se aproximan, ¿no? Además, de forma paralela al rodaje de las series, se está llevando a cabo la grabación de un documental a manos de Luis Avilés, un realizador gallego conocido por obras como Os días afogados. Estamos haciendo la serie de 4 capítulos, como sabéis, y a la vez, porque la serie está inspirada en hechos reales y el documental está basado en hechos reales. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque tenemos al documentalista que teníamos, que es Javier Romero, el periodista de investigación que ha llevado la investigación de todo esto, el tío que está más documentado. Entonces, como empezamos a ver que había muchísimo material que nosotros no íbamos a contar, que no nos daba tiempo, que no podíamos, o que además que era muy periodístico, pues planteamos hacer los documentales, planteamos que lo hiciera Luis Avilés, que es un gran director gallego. Pusimos un equipo de 10 personas o de 12 que son, y están paralelamente a nosotros rodando todo el documental. Alex González interpreta a Nando, el protagonista que ingenia el plan y que a su vez está inspirado en Agustín, el verdadero líder del naufragio que llevaba a otras 2 personas a bordo. Nando es campeón de España de boxeo amateur que, acuciado por problemas económicos, se ve obligado a encontrar nuevas formas de ingresos. Era un personaje como más tímido, más que pasaba más desapercibido, con ambición, pero la ambición muy tapada, y también en el guión lo habían escrito, en las primeras versiones estaba escrito como alguien inocente en todos los sentidos, como que al final se iba metiendo en esto casi por culpa de los demás, ¿no? Como que por accidente, vaya, como que... Entonces, claro, cuando empecé a ensayar con Daniel me empezó a proponer lo mismo, pero un mundo en el que no haya víctimas, en el que no existen los culpables, en el que no hay ni víctimas ni verdugos, tú eres responsable de tus actos. Y eso me empezó a interesar más, y de hecho fue ahí donde ya terminé de decidir que no iba a conocer a Agustín y que dábamos el salto a la imaginación y hacer un personaje que va, como dice el propio Nando, a saco. Nerea Barros también ha desvelado los elementos principales de su personaje Gema, la hija del capo que ha de asumir las labores del negocio del clan. Es una chica empoderada, una chica que sabe muy bien cuáles son sus armas. Yo le llamo cariñosamente la chonipija porque me encanta, tiene mucho power, pero parece inofensiva en un principio, ¿no? Y realmente ella es como una CEO, es la parte profesional del narcotráfico. Su padre le indicó que estudiara, y se estudió varias carreras, hizo varios másters, y es una tía muy inteligente, además de una profesional.
Todos ellos coinciden en lo grandioso de la travesía, en lo aventuresco que ha resultado el rodaje de este proyecto. A mí realmente os tengo que confesar que me ha dejado loca. No tenía ni idea. Por eso me parece tan interesante la serie, porque creo que es, como bien decías antes, es un viaje épico. Porque lo que él hizo, que es cruzar el Atlántico, no solo el Atlántico, que son 6.000 kilómetros como sabéis, sino otros 3.000 del Amazonas, en ese semisumergible, con lo pequeño que era, sin casi comida ni agua, respirando los gases, y además que no te encuentre la policía sorteando a la seguridad, pues me parece que es algo épico. La industria audiovisual gallega se ha consolidado década tras década con productos que han gozado de gran repercusión nacional e internacional. El camino que abrieron series como Fariña o Sabor das Margaridas ha fomentado la entrada de nuevas ficciones a diversas plataformas que expanden esta realidad de acentos, paisajes y múltiples historias, configurando lo que ya se denomina el noir gallego. Pero vete, Misela, ¿qué esperas? No, me quedo. Estoy acabado. Además, tengo ganas de ir a la cárcel. Estás loco. Sí, allí nadie me hablará. Yo miraré las paredes. Y no podemos despedirnos sin un último recuerdo a Jean-Paul Belmondo, el actor francés que esta semana fallecía a los 88 años, icono de la Nouvelle Vague, con su nariz rota por su etapa de boxeador. Fue uno de los rostros más importantes de su generación. Al final de La Escapada, Pierrot el Loco, Borsalino, Dos mujeres. Bueno, una biografía, una filmografía que le llevó del cine de autor al más comercial, de los papeles de seductor al caradura. Bon voyage, señor Belmondo. Y adiós a todos. Adiós, Elio. Adiós, José. Adiós, Laura. Y gracias a Laura Gómez, que ha estado en la realización. Volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.